Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando desde los versos 12 al verso 18. Y hemos estado en esta serie avanzando. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a leer todos el texto del 12 al 18 de Filipenses 2. Oramos y comenzamos a ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de ustedes, de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Entonces, Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des la capacidad para comprender tu palabra, Señor. Y entendemos que estas verdades son espirituales, que no nada más es razonar y sacar la lógica de esto, sino que necesitamos la revelación de tu Espíritu. Entonces, ayúdanos a ver lo que aquí está delante de nuestros ojos y ayúdanos a obedecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, que es breve, que hemos estado estudiando estos meses, tiene un propósito. Pablo, en el capítulo 1, verso 27, él le dice a los filipenses, a los destinatarios de esta carta, que él les pide algo, que es quizás lo que engloba todas las exhortaciones que él dice y escribe en su carta. Y Pablo le pide a los filipenses, creo que lo mismo que nos pide a nosotros Dios, es que nos comportemos como es digno del Evangelio. Ese es el propósito de esta carta. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo nos comportamos como es digno del Evangelio? Bueno, a partir del verso 27 del capítulo 1, Pablo empieza a decir, bueno, esto se ve de cierta forma. Pero específicamente en el capítulo 2, que es donde hemos estado y vamos a estar todavía una semana más, Pablo nos muestra qué es lo necesario para poder vivir una vida como es digna del Evangelio. Lo primero que vimos la semana pasada es que necesitamos adoptar la actitud de Jesucristo. Pablo le decía que el sentir que había en Jesús era el sentir que debía de haber en nosotros. Hoy vamos a ver que otra manera en que vivimos como es digno del Evangelio es siendo luminares. Vamos a explicar eso. Y la próxima semana vamos a ver que vivir como es digno del Evangelio implica también para nosotros seguir buenos ejemplos. Y Pablo va a hablar del ejemplo de Timoteo, del ejemplo de Epafrodito y después su propio ejemplo de su vida como Pablo. Ahora, en esta sección, Pablo dice algo que es muy, muy importante y quizás todo el mensaje se podría resumir en esto. Es esta exhortación que Pablo le hace a los filipenses y a nosotros para ocuparnos de nuestra salvación en el poder de Dios y para alumbrar en este mundo oscuro. Es una manera sencilla y breve de resumir todo lo que Pablo nos dice acá. Ahora, para poder hacer esto, para poder ocuparnos de nuestra salvación, para poder ser luminares, tres palabras son importantes en el texto que tenemos aquí. La primera es ocuparse, la segunda es resplandecer y la tercera es regocijarse. Es ocuparse, resplandecer y regocijarse. Entonces, veamos la primera, que es ocuparse. Otra vez, verso 12. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, Pablo aquí comienza esta parte, o está escribiendo esta sección, y él está en prisión en Roma, y está pensando en los filipenses, está pensando en esta iglesia a la cual él ama mucho. Y primero los elogia por una virtud, por una característica que ellos tenían. Y lo que Pablo veía en ellos es que eran cristianos y era una iglesia que estaba caracterizada por una constante obediencia. Era
algo común ver en la vida de los filipenses, una obediencia a Dios, una obediencia a su palabra. Ahora, algo que también vemos en lo que Pablo dice, que a pesar de que había una obediencia, ellos podían seguir creciendo más en su obediencia a Dios, porque si te fijas, en el verso 12, casi al final del verso 12, dice, sino ahora mucho más en mi ausencia. Habla de que cuando Pablo estuvo con ellos, y eso está en Hechos 16, ellos mostraron obediencia a Dios, pero que la siguieron mostrando cuando Pablo ya no estaba ahí, pero que ellos podían seguir creciendo en obediencia. Entonces, la Biblia nos muestra de que la vida de un creyente está caracterizada por una vida que va creciendo en obediencia a Dios y a la palabra. No es una perfecta obediencia, ninguno de nosotros obedece perfectamente a Dios. Pero la obra de Dios en nuestra vida nos lleva y nos encamina a poder crecer en obediencia a lo que Dios nos pide. Entonces, Pablo los elogia a ellos por ser creyentes que son obedientes y que quieren seguir creciendo en obediencia. Ahora, me llama la atención y me da un poco me acordaba de ciertas anécdotas que me han pasado a mí como pastor, porque Pablo dice aquí que ellos han obedecido y dice, no solo en mi presencia. A veces pasa que la gente tiende a comportarse de ciertas maneras cuando el pastor está presente y son totalmente diferentes cuando el pastor ya no está. Me recuerdo una vez en donde yo vivía, en Chile, donde yo soy, que varias veces me tocó encontrarme con gente que asistía a la iglesia, que en ese momento que nos topábamos estaban haciendo cosas que no debían y se avergonzaban bastante. Me acuerdo una vez de un joven que tenía problemas con el tabaco y andaba con su cigarro y cuando me ve, escondió el cigarro y yo creo que se quemó la mano con tal de como que aparentar algo. Yo no, me causó risa, no burlándome, pero se me hizo chistoso como que el querer proyectar algo que no es, ¿no? Delante del pastor, como si yo fuese el que va a determinar quién entra o no al cielo, ¿no? Pero la gente tiende a comportar, a hacer de ciertas formas con ciertas personas, pero Pablo elogia a estos creyentes porque ellos tenían claro algo, y creo que es lo que necesitamos recordar nosotros. Nuestra vida la vivimos delante de Dios, ¿ok? Nuestra vida la vivimos delante de Dios. Y aunque, como vamos a ver después, cómo vivimos delante de los hombres importa, lo más importante es que nuestra vida está ante los ojos de Dios. Y eso es lo que nos debe de interesar y debemos de recordar. Hay alguien que nos ve siempre cuando estamos solos, que ve lo que hacemos, ve lo que pensamos, ve cuáles son nuestras motivaciones, y eso es lo que debiésemos de reflexionar. Por eso Salomón en los Proverbios habla de que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? ¿Al hombre? No, es el temor a Dios. Y no es terror a Dios, sino es esta reverencia profunda que nuestra vida está delante de Dios. Y si esa reverencia guía nuestra vida, vamos a tomar sabias decisiones, porque independiente de si alguien nos ve o no, sabemos de que Dios siempre tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Entonces, ellos vivían su vida delante de Dios y obedecían a Dios no por temor al hombre, sino por amor a Dios, que es lo que debe de motivarnos en nuestra obediencia. Ahora, después del elogio que Él les hace a los filipenses, Él les da este mandato, estos verbos imperativos que decimos que son estas instrucciones que los creyentes deben de hacer. Y es ahí donde encontramos esta frase que es el ocuparse. Los filipenses deben de ocuparse en su salvación. Nosotros como cristianos debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Ahora, si no somos cuidadosos, podemos a veces leer este versículo y leerlo mal, por lo tanto interpretarlo mal. A veces pensamos que Pablo está diciendo acá que debemos de trabajar para nuestra salvación, pero no es lo que Pablo está diciendo, no es lo que está escrito acá. Aquí dice que ellos deben de ocuparse en su salvación. Esa palabrita es muy importante. La Biblia nos muestra y Dios nos dice que la salvación no es algo que ganamos trabajando para ella. O sea, no se gana por algo que nosotros hacemos. La Biblia es muy clara y muy contundente mostrando de que la salvación es por gracia y es mediante la fe en Jesucristo. No es algo que hacemos o que compramos con nuestras buenas obras. Y es muy importante entender eso. A veces, dependiendo del trasfondo religioso del cual vienes, puedes tener eso muy marcado. Es básicamente lo que enseña la doctrina católica.
Ahora, muchas iglesias evangélicas tienden mucho también a veces a hacer un sobreénfasis en tus obras como una manera de mantener un estatus delante de Dios, pero realmente la Biblia nos muestra claramente que la salvación no es algo por lo cual trabajamos, es un regalo que Dios nos da. Entonces, ve al libro que está antes de Filipenses, que es Efesios, por favor. Hacia tu izquierda, Efesios 2, verso 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Y fíjate, muy claro, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, la Biblia nos llama a ocuparnos en nuestra salvación, no para nuestra salvación. Entonces, esto es lo que pasa. A veces usamos la palabra salvación y pensamos que es algo que únicamente implica el día en que nacimos de nuevo, pero realmente como que teológicamente o doctrinalmente la salvación es una cosa muy, muy grande que tiene diferentes partes dentro de ella. Y lo que ocurre cuando oímos el Evangelio y cuando escuchamos sobre Jesús, cuando alguien nos habla sobre Cristo y decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra confianza en Jesús, cuando eso ocurre, la Biblia dice que Dios nos justifica. O sea, Dios nos declara justos. Habiendo o siendo pecadores, Dios nos declara justos ante sus ojos por haber creído y puesto nuestra confianza en Jesús. Pero la cosa no queda ahí. Después de que hemos creído y hemos sido declarados justos, empieza un proceso en nuestra vida o en la vida de cada creyente que se llama santificación. Y la santificación es este proceso que va a tomar toda la vida de Dios, toda nuestra vida, para transformarnos y para hacernos más parecidos a Jesucristo, a su Hijo Jesús. Entonces, ese transformar, ese dejar atrás pecados, eso dejar atrás malas prácticas y comenzar a parecernos más a Jesús, eso es ocuparse en nuestra salvación. Es este proceso en el cual vamos desprendiéndonos de lo que Dios quiere que quitemos de nuestra vida y vamos creciendo en todas esas virtudes y frutos que Dios quiere que crezcamos. Pero aquí quiero decir algo muy importante y lo leímos en Efesios 2, verso 8 al 10. Nuestras obras no son para salvación, pero una vez que hemos sido salvos, nuestras obras son una evidencia de nuestra salvación. Si te fijas, te lo voy a volver a leer en el verso 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Nuestras buenas obras no compran nuestra salvación, pero la salvación generan buenas obras y traen como resultado buenas obras. Entonces ni siquiera tienes que andarte como que tratando de imaginar qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos orar y buscar a Dios y conocer su palabra para saber cuáles son esas buenas obras que Dios tiene preparado para ti este día. A veces mi oración cada día es, Señor, ayúdame a ver cuáles son esas buenas obras que tienes preparadas para mí el día de hoy. Guíame a hacer tu voluntad. Y creo que es una buena manera de orar. Entonces, cuando Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros que debemos de ocuparnos en nuestra salvación, eso significa que la fe verdadera, la fe genuina, nunca es estática. Siempre está en crecimiento, es porque tiene vida. Entonces, comenzamos siendo muy maduros como niños en la fe, pero nuestra vida va siendo transformada, vamos creciendo en la salvación. Porque Dios va cambiando, nos va transformando y nos vamos pareciendo más a nuestro Salvador. Ese es el mandato. Entonces, hay bastante por hacer en tu vida. Hay muchas cosas que Dios tiene preparado de antemano para ti. Las conoces. ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida o no? ¿Cómo vamos a conocer eso? Necesitamos pasar tiempo en su palabra. Necesitamos pasar tiempo en la oración para que Dios nos revele ¿qué es lo que Él tiene? Ahora, la Biblia dice que los cristianos tenemos muchas cosas que son en común para todos. El propósito de Dios es hacernos a todos más como Jesucristo.
El propósito de Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, es nuestra santificación. El propósito de Dios es que seamos agradecidos. Esos son propósitos generales o universales para cada creyente. Pero también hay propósitos individuales para cada uno de nosotros. Yo creo que si buscamos a Dios, vamos a descubrir que también Dios nos puede guiar en qué trabajo aceptar o no. Qué relaciones personales o sentimentales Él quiere que tengamos o no. Dios no está solamente interesado e involucrado en nuestra salvación de nuestra alma. Dios quiere estar involucrado en las decisiones diarias de nuestra vida. Entonces necesitamos pasar tiempo con Él. Entonces ese es el mandato, a ocuparnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros, en seguir creciendo en transformación en nuestra vida. En eso ocúpate. Ahí hay bastante para trabajar. Pero me encanta porque Dios también nos muestra en su palabra que no solamente nos da la instrucción, sino que también nos da el por qué podemos realizar eso. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablaba de los imperativos, estos mandatos e instrucciones, pero también hablaba de estos indicativos que son verdades y realidades concretas de lo que Dios hace y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros podemos hacer lo que Él nos pide hacer. ¿Y cuál es el indicativo acá? Está en el verso 13, que es la esperanza de los filipenses y es nuestra esperanza también. Fíjate ahí en tu Biblia, el verso 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Ese por qué, Pablo nos está explicando por qué podemos hacer lo que está en el verso 12. ¿Por qué podemos ocuparnos en nuestra salvación? Porque Dios es el quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Ahí está la explicación. Y no podemos saltarnos eso. Entonces, la Biblia, Dios nos pide muchas cosas. Pero no es una lista como del mandado para palomear y como que, ok, los palomeo todo y Dios me va a aceptar. No. Dios me pide creer en Él, creer en su Hijo Jesucristo. Cuando eso ocurre y me arrepiento de mis pecados, Él viene y me regenera, me transforma, nos da una nueva vida. Pero a partir de ahí hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que seguir dejando atrás. Este proceso de transformación, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos que recordar que esta es nuestra esperanza. Dios nos da su poder para poder hacer lo que Él nos pide hacer. Esa es la esperanza del creyente, esa es nuestra esperanza. La semana pasada, y te recomiendo si no estuviste, que puedas oír ese audio, por favor. Es muy importante, porque es quizás el corazón de todo lo que Pablo te dice después. Pero ahí veíamos que Pablo nos llama a tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús, tener la misma actitud. Entonces, cuando vemos el ejemplo de Jesús, eso nos impresiona y nos inspira. O sea, ves la vida de Jesús es una persona que inspira. O sea, nadie es como Él. Pero algo pasa. Intentar seguir a Jesús o imitar a Jesús solo observando su ejemplo nos va a resultar imposible y también desolador. Porque es como que, ok, ve a Jesús, aprende de Él y trata de imitarlo, a ver cómo te va, a ver cómo me va. Entonces sí, Jesús es inspirador, es todo lo que quieres y lo es. Pero intentar seguirlo o imitarlo solo observando es imposible y es desolador para todos nosotros. Pero Dios, ¿qué es lo que nos ofrece Dios? Dios también nos ofrece, como aquí vemos en el verso 13, su poder y su gracia para ayudar a todos aquellos que Él ha salvado a poder ser verdaderos y genuinos imitadores de Cristo. No hay manera posible que tú y yo podamos imitar a Cristo sin que Cristo primero haya obrado en nuestra vida. Por eso necesitas nacer de nuevo primero. Si tú no eres un cristiano, si tú no has nacido de nuevo, es imposible para ti, como lo era para todos nosotros, parecernos más a Cristo. Necesitas arrepentirte y nacer de nuevo. Pero una vez que eso ha ocurrido, Dios viene y nos da el querer como el hacer. Esa es nuestra esperanza. Dios no es un tirano cósmico que nos pide hacer algo que no nos da la capacidad para hacer,
Pero esa capacidad para hacer lo que Él nos pide solo está disponible para sus hijos. Para sus hijos. Entonces, esa es nuestra esperanza. Entonces, aquí vemos que Pablo nos muestra a qué nivel actúa Dios. Dios actúa en la motivación y en la habilidad para hacer su voluntad. Dios nos ayuda con el querer cuando no queremos. Y Dios nos ayuda con el hacer cuando no podemos. Entonces, no hay pierde. Entonces, cuando leía esto esta semana y estaba estudiándolo las semanas anteriores, como que esto me confrontaba con todas mis desobediencias. Porque yo creo lo que Dios dice en su palabra, y es verdad. Entonces, las veces que yo he pecado como un hijo de Dios, no es porque Dios ha fallado, es porque yo deliberadamente he querido ser desobediente a Dios. He querido hacer mi voluntad. Porque Él me ofrece que Él me va a ayudar en el querer como el hacer también. Y creo que eso también aplica para ti. A veces nos falta motivación, no tenemos los deseos y a veces vemos estas cosas y la gente no quiere venir a Cristo porque dice, no, es que mi corazón sigue anhelando otras cosas, pero ahí está la salvación, ahí está la obra de Cristo. Dios te ofrece un nuevo corazón y nuevos deseos. Pero debes de desear que Dios te dé ese nuevo corazón con nuevos deseos, debes de pedírselo. Entonces Dios obra en el corazón del hombre, en sus motivaciones, en sus deseos. Esto no nada más es imitar por intentar copiar a Cristo. Es Dios pone el deseo en nosotros de querer ser como Él, pero no se queda solamente ahí con un buen deseo. También Dios obra y nos da la habilidad al nivel de voluntad para poder obedecer y hacer su voluntad. Nos da la habilidad, la capacidad para hacerlo. Esto es glorioso. O sea, tienes el poder de Dios. Pedro le dice a la iglesia que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir la vida de la piedad. Todo. Entonces necesito pensar en eso la próxima vez que frente a una tentación. Seguramente bajando la escalera. O a lo mejor aquí. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida de la piedad. Entonces, esto va alineado con la esperanza que tienen. Quiero leerte un salmo y un proverbio respecto a esto. Van a aparecer ahí. El primero es el Salmo 119, verso 36. Me encanta como el salmista ora. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia de su vida. Entonces, el salmista reconoce que necesita la ayuda de Dios. ¿A qué nivel? Al nivel de su corazón. Que su corazón es rebelde y su corazón está caído y su corazón tiende a ser desobediente a Dios. Entonces necesita la intervención de Dios al nivel del corazón y le pide a Dios, Señor, inclina mi corazón hacia tu palabra. Obra a ese nivel. Y es ahí donde Dios necesita comenzar a trabajar en nuestra vida. Por ahí comienza, al nivel del corazón. Jesús dijo que del corazón salían todos los pecados, son de nuestro corazón, no vienen de allá afuera. El problema no está a nuestro alrededor, el problema está dentro de nosotros. Entonces, nuestro corazón es desobediente, que nuestro corazón quiere ser autónomo de Dios, independiente a Dios, quiere hacer su voluntad como Adán y Eva lo hicieron. Pero cuando oramos y le pedimos, Señor, inclina mi corazón, estoy rindiendo mi voluntad y estoy pidiéndole a Él que yo me salgo del volante, soy el copiloto. No es eso como que Jesús es mi copiloto, eso es lo peor. Yo no quiero a Jesús como el copiloto de mi vida, lo quiero al volante. Entonces, inclina mi corazón a tus mandamientos. Este proverbio igual, Proverbios 21:1. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Me encanta. Pones tu corazón en sus manos y Él va a guiar tu corazón en la dirección que Él quiere. Pero tú debes de ir, yo debo de ir y poner mi corazón en sus manos, mi voluntad. Dios no hace golpes de estado, no toma el poder a la fuerza, lo podría hacer. Pero Él nos llama a venir voluntariamente y rendirnos todos los días.
para que Él guíe nuestra vida. Entonces ahí está, esa es nuestra esperanza. Verso 14 al 16 dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. El segundo imperativo o el segundo mandato básicamente es, hemos sido llamados a resplandecer. Eso es lo que Pablo le pide a los filipenses en Filipos y es lo que nos pide a los cancunenses en Cancún. A resplandecer. Ahora, hay cosas que van a impedir que podamos resplandecer. Una luz puede estar encendida, pero si la tienes tapada o si el foco está sucio, no va a resplandecer. Puede estar enchufada, pero está sucia, no va a alumbrar. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Dios nos pide que debemos de considerar y evitar si vamos a cumplir con el llamado a resplandecer? Y son dos cosas, y están en el verso 14. No podemos resplandecer si estamos en murmuraciones y no podemos resplandecer si estamos en discusiones. Eso nos va a estorbar para resplandecer. Entonces, dices, bueno, a lo mejor murmurar no es tan grave. A lo mejor consideraríamos como una descripción de una generación perversa y torcida, como dice ahí. A lo mejor otras cosas, ¿no? Otros pecados que son quizás más visibles, más grotescos. Pero murmurar es grave, es un pecado. Discutir es un pecado, es algo que debemos de evitar. ¿Y qué es un reflejo? O sea, la murmuración es un reflejo ¿de qué? Es un reflejo de alguien que está constantemente quejándose. Nada lo satisface, nada la satisface. Todo o generalmente casi todo lo encuentra mal. Entonces, ¿a qué está conectado estos dos pecados? Yo creo que las murmuraciones y las discusiones están conectadas a lo que Pablo explicó en el capítulo 2, verso 3, cuando él dice, Filipenses 2, 3, en Efesios, me estoy quedando atrás. Efesios 2, 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como mucho más importante que a sí mismo. Una persona que considera al otro más importante que sí mismo no va a hablar mal a las espaldas de esa persona. No va a murmurar. Una persona que considera al otro más importante que se humilla no va a discutir con otra persona. Entonces, estos pecados de murmuración y discusiones están conectados a orgullo y vanagloria. Ese es nuestro problema. Ese es el problema que tenían estas dos hermanitas de la iglesia que estaban peleadas entre ellas. Evodia y Síntique, capítulo 4, verso 2. Entonces, murmuraciones y discusiones, eso va a ser un estorbo. Ahora, pensaba en esto porque Pablo dice en el verso 15 que necesitamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida. Pensaba en esta descripción de generación torcida y perversa. ¿Dónde a lo mejor aparece esta frase en otro lugar de la Biblia para que nos ayude a entender quizás en qué estaba pensando Pablo? Y en 1 Corintios, no vayas ahí, yo te lo leo, 1 Corintios 10:10, Pablo cuando le está escribiendo a la iglesia en Corinto, él les dice lo siguiente. Dice, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron. Dice, y fueron destruidos por el destructor. Pablo estaba diciéndole a los cristianos que lo que Israel vivió en el desierto es algo que está escrito para nuestra edificación y para nuestra enseñanza. Y una característica o un distintivo de los israelitas en el desierto era que murmuraban. Murmuraban en contra de Dios y murmuraban en contra de Moisés. Murmuración es un pecado serio. Deuteronomio 32:5, para que vayamos uniendo estos dos conceptos.
Dice, esto lo escribe Moisés, en forma pervertida se han portado con él, hablando de Dios. Dice, no son sus hijos debido a los defectos de ellos. Y fíjate cómo los describe y los resume Moisés. Dice, son una generación perversa y torcida. La misma combinación de palabras que Pablo usa aquí en Filipenses. Entonces, una generación perversa y torcida está caracterizada, según Dios y según su palabra, como una generación que vive murmurando y quejándose por todo. Dice, no, hay pecados más graves, probablemente. Pero eso nos debe de ayudar a no minimizar nuestras murmuraciones. Eso es un reflejo no de nuestra ciudadanía que está en los cielos, sino es un reflejo de la cultura torcida y pervertida que se queja por todo y que no está contento por nada. Entonces, esta es la verdad. Pablo nos llama a ser luminares, pero esto es lo que pasa. Vamos a brillar, pero nuestra murmuración y nuestras discusiones van a brillar también. Se van a ver. O, por otro lado, lo que debiese de verse es si crecemos en semejanza a Cristo. Eso de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué es lo que brilla en nuestra vida? ¿Qué es lo que se está viendo? Porque algo se está viendo. Se está viendo que me parezco poco a poco a Cristo por la obra que Él está haciendo en mi vida, o mi queja y mis constantes discusiones con todos es lo que sale a relucir. Ahora, ¿por qué debemos de evitarlo? Pablo nos da también la razón por la que debemos de evitarlo. Habla de que debemos de ser irreprensibles, que debemos de brillar en una generación oscura y perversa, como él llama. ¿Por qué debemos de evitar estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque esas cosas tan a lo mejor simples y sencillas son un estorbo para el Evangelio, para que avance el Evangelio. Son un estorbo. Son un estorbo en nuestro testimonio. O sea, si yo constantemente no estoy satisfecho con nada y digo ser cristiano, y me estoy quejando de todos y de todo y tengo conflictos con medio mundo, ¿qué testimonio va a tener mi palabra cuando yo le hable de Jesucristo a una persona que me conoce? Es decir, a ver, como que algo no me cuadra. Esta persona dice estar satisfecha en Jesús, pero lo único que hace es hablar mal de otros y quejarse por todo. Entonces, no estamos diciendo de que perdiste tu salvación o que no eres un creyente, pero lo que Pablo nos está diciendo a los filipenses y a nosotros es que las constantes quejas en nuestra vida y la insatisfacción estorban nuestro testimonio en este mundo caído. Lo estorba. Porque la gente no solamente va a ver nuestras palabras, va a ver nuestra vida. Va a ver nuestra vida. Entonces, necesitamos entender esto. El murmurar, el quejarnos constantemente es un estorbo para el testimonio ante este mundo caído. Segundo, en lugar de quejarnos, lo que debiésemos de estar haciendo es sostener la palabra de vida, dice. ¿Por qué debemos de evitar el murmurar y el quejarnos o el discutir? Porque en realidad lo que tenemos que hacer es sostener la palabra de vida. Eso es lo que Pablo dice en el verso 16. Entonces, en lugar de quejarnos y discutir, somos llamados a proclamar la palabra de Dios, a compartir el Evangelio. Cuando nos quejamos y discutimos, ¿sabes lo que pasa? Nos mimetizamos con el mundo en lugar de alumbrar en el mundo. Ya sabes, cuando te camuflajeas, adaptas los colores de lo que está a tu alrededor. No estás alumbrando, te estás mezclando, estás dando una apariencia. Y eso es lo que pasa cuando vivimos quejándonos y discutiendo con la gente. Somos como uno más donde estamos. Pero Dios no nos llamó a ser como uno más donde estamos. Dios nos llamó a alumbrar donde estamos. Y eso implica tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo, el lugar donde estudias. Acuérdate, fuiste creado y fuiste salvado para buenas obras, no por las buenas obras, pero Dios te salvó para andar en buenas obras y para alumbrar y para, como Jesús dice, para que viendo tus buenas obras glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Entonces, sostenemos la palabra de vida, compartimos la palabra de Dios, alumbramos a nuestro alrededor.
Pero, ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca? Es lo que abunda en nuestro corazón. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con acción de gracias en sus corazones. Que la palabra de Cristo abunda en nosotros, produce todas estas cosas. Produce canciones, himnos, salmos, canciones de acción de gracias, gratitud. Otra vez, lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Como C.S. Lewis decía, me encanta esta frase de él, el autor de las Crónicas de Narnia, decía que los cristianos somos como bolsitas de té. Buen inglés. No sabemos de qué estamos hechos hasta que se nos pone sobre agua caliente. Entonces, claro, cuando están todas las cosas tranquilas, pues, miel sobre hojuelas. Pero cuando viene la dificultad, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? No es a lo que vino del infinito y más allá. Salió de nuestro corazón. Ese corazón que Dios todavía está interesado y quiere seguir transformando. Entonces, ¿cómo somos limpiados? Por la palabra de Dios, dice Jesús. Su palabra nos limpia, nos santifica. Pero cuando la palabra de Dios habita en abundancia, como dice acá, todo esto es lo que va a salir de nuestros labios. Ya no va a salir murmuración, ya no vamos a querer andar discutiendo, porque la misma palabra nos va a transformar y nos va a llevar a ser más como Cristo, que es ver a los demás como superiores, como mejores que nosotros, y nos vamos a humillar. Entonces, por eso debemos evitar estas cosas, porque estorban nuestro testimonio, porque tenemos que en lugar aferrarnos a la palabra de vida. Y finalmente, la tercera razón es porque esperamos el día de Cristo. Pablo dice ahí en el verso 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. No podemos explicar o profundizar en eso, pero el día de Cristo es el día en que estemos delante de Cristo, cuando ya sea que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a través de la muerte, a donde Él está. Entonces, ¿qué nos habla eso? Pablo nos muestra cuáles eran sus motivaciones, qué era lo que lo motivaba en su vida a vivir la manera en la que él vivía. Y básicamente él tenía una mentalidad en la eternidad. Sus circunstancias temporales no son buenas, son difíciles. Estaba en prisión. No por un delito, no por haber agredido a alguien, simplemente por querer ser y por ser fiel a Cristo. Estaba sufriendo. Pero su mentalidad y su esperanza estaba en que un día él iba a estar frente a Cristo. Y él hacía todas las cosas con esa motivación. Viene el día de Cristo. Voy a ver a Jesús. Voy a estar con Él. ¿Qué cuentas voy a rendir de mi vida? Entonces, no significa que esperar o vivir esperando el día de Cristo nos desconecte de la realidad, porque hay cristianos que hacen eso. Nada más solo piensan en las cosas de arriba, pero esa esperanza que tenemos no la conectan con las cosas de esta vida. También C.S. Lewis decía que los cristianos de la historia que más hicieron por este mundo son los que tenían la mente en lo eterno. Entonces, tener esta mentalidad eterna en las cosas de Dios, en las cosas de su reino y de su iglesia, nos van a llevar en esta vida a vivir de cierta manera. Pero el día de Cristo viene. ¿Qué cuentas vamos a rendir ese día? Versos 17 y 18 para concluir, dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. También a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Esta es la tercera palabra y no voy a profundizar en eso porque Pablo ya ha hablado mucho de eso y lo vamos a seguir viendo. Pero es este llamado a regocijarse que él le hace a estos cristianos y que Dios nos hace a nosotros hoy. Ahora, sería a lo mejor más sencillo como que regocijarnos cuando todas las cosas están bien, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas y como cristianos no es que no queremos momentos y tiempos de felicidad. Cuando vienen, pues, gloria a Dios. Pero es otro rollo cuando podemos experimentar
regocijo, gozo, paz, contentamiento, cuando las cosas no son fáciles en la vida. Porque hay varios días así. Entonces Pablo está hablando de regocijarse cuando él está en prisión, no cuando está libre, no cuando está en el mejor hotel del Imperio Romano, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha aprendido Pablo? Que él puede regocijarse independiente de sus circunstancias. Y eso es una lección que creo que tenemos que también aprender nosotros. Nuestra felicidad la buscamos en las cosas buenas que nos pasan. Y no estamos peleados con las cosas buenas. Y tampoco estamos peleados con la felicidad. Pero la felicidad tiene muy poco alcance, muy poca duración. Lo que Dios nos ofrece a cambio es gozo, que es a prueba de circunstancias. Que no es que tenemos contentamiento, paz, satisfacción por lo que nos pasa, sino que tenemos todas esas cosas por la relación que tenemos con Él. Por la relación que tenemos con otros hermanos en la fe. Entonces Pablo puede regocijarse y anima a otros a regocijarse a pesar de las circunstancias que pudiesen venir. Y Pablo dice, sin importar lo que pueda suceder, y usa todo este vocabulario que evoca un poco al Antiguo Testamento, de ser derramado como libación. Esa era parte de lo que los israelitas ofrecían en los sacrificios que ofrecían a Dios, este líquido que se repartía y se echaba sobre el sacrificio. Pablo está usando eso, hablando de su vida. Aparentemente, como él ya lo ha dicho antes, tiene esta noción de que quizás su vida corre peligro y quizás está pronto a morir. Pero él no ve su vida como una pérdida, como haber desperdiciado su vida por haber seguido y servido a Cristo. Lo ve como un sacrificio que se junta con el servicio de fe de los filipenses y sube como algo agradable a Dios. ¿Ves? Servir a Dios y servir a la iglesia nunca es una pérdida de tiempo. Tiene una trascendencia y un efecto en esta vida y en la vida que viene. Entonces Pablo dice, ok, puede que a lo mejor mi vida sea derramada, a lo mejor ahora, a lo mejor un poco más adelante, pero puedo regocijarme a pesar de que eso pueda ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que he hecho, lo he hecho por amor a Cristo, por amor a la iglesia. Voy a estar con Cristo, Él me va a recompensar. Y el Evangelio ha progresado y en eso puedo alegrarme. ¿En qué nos alegramos tú y yo? Hay muchas cosas que son válidas a lo mejor. Pero, ¿qué pasa si eso se te quitara? Si perdieras ese trabajo, si perdieras esa casa, si perdieras ese carro, si perdieras esa relación, si perdieras ese miembro en tu familia, ¿qué pasaría con tu vida? Bueno, Pablo perdió muchas cosas, pero a pesar de eso, él puede decir que él ha aprendido y puede regocijarse y anima a los cristianos a regocijarse en el mismo gozo que él tiene. Entonces, que Dios nos ayude a entender estas cosas, familia. Dios quiere darnos una vida de gozo, pero el gozo que Él nos ofrece no está en las cosas necesariamente que tú tienes en mente, con más dinero, más fama, más de las cosas de este mundo. El gozo que nos ofrece está en Él y en Él debemos de regocijarnos. Dios nos llama a brillar, a resplandecer. Ahí donde estás, en la familia donde Dios te puso, en el matrimonio en el que te puso, en el trabajo, en el lugar de estudio. ¿Qué dicen tus palabras? ¿Qué dice tu testimonio? ¿Tu testimonio, mi testimonio está alineado con el mensaje que hablo o mi vida es como que no está en sintonía con lo que digo creer? Porque la gente va a ver no solamente mis palabras, va a ver mis acciones. Entonces, alumbramos teniendo cuidado de estas cosas. Y finalmente, lo último es, ocupémonos, sigamos ocupándonos, participando activamente en la transformación que Dios está haciendo de nuestra vida. Dios no te toma por asalto y no violenta tu voluntad. Él nos pide venir voluntariamente y rendirnos. Dios nos va a ayudar con el querer, con el hacer, pero Dios no va a tomar la decisión por ti. ¿Ya sabes? Tú debes de tomar la decisión de seguir la dirección porque Dios te puso el deseo y Dios te da la capacidad. Piensa eso la próxima vez que quieras desobedecer. Porque no es problema de Dios. Tienes todo. Entonces, que Dios nos ayude.